Hola chicos, en este caso vamos a hablar de lo que es el tejido muscular. Lo primero que debemos determinar son sus características. Ahora, si hablamos de estas, vamos a determinar que el músculo o el tejido muscular está caracterizado por la capacidad para contraerse en respuesta a un estímulo nervioso. Ahora, otra de sus características es que tiene una unidad básica que se llama miofibrilla. Esta se encuentra a su vez formada por proteínas complejas, lo que nos lleva a pensar directamente en que existen tres tipos de tejido muscular, lo que es el liso, el esquelético y el cardíaco. Importante característica general es que el tejido muscular se encuentra formado a su vez por unas células que son llamadas fibras musculares o miocitos. Estos son los que se contraen al recibir el estímulo adecuado. Este estímulo es un estímulo nervioso como tal. Ahora, si hablamos directamente de la constitución de los dos tipos de miofilamentos, que son los que causan la contracción de las células musculares, hablamos de la contracción celular como tal. Debemos establecer que hay filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados se encuentran compuestos principalmente por la proteína actina. Cada filamento delgado de actina filamentosa es un polímero formado sobre todo por moléculas de actina globular, y el siguiente filamento serían los filamentos gruesos, que están compuestos principalmente por la proteína miosina 2. Ahora, las largas porciones de la cola en forma de varilla de cada molécula se aglomeran de manera regular, paralela pero escalonada, mientras que las partes correspondientes a las cabezas se proyectan hacia afuera según un patrón helicoidal regular. Esto va cuando hablamos de cada filamento grueso de miosina 2, que consiste en 200 a 300 moléculas de miosina 2. Ahora pasamos directamente a lo que son las células. Si nosotros hablamos de las células, debemos determinar que está la célula muscular cardíaca, célula muscular esquelética y célula muscular lisa. Ahora, si establecemos una característica general, lo que podemos establecer que las células musculares contienen una gran cantidad de filamentos contráctiles que se encuentran alineados, que utilizan con el único objetivo de producir un trabajo mecánico. También podemos establecer unas características de las células. A la membrana celular se le dice sarcolema, al citoplasma se le dice sarcoplasma, al retículo endoplasmático se le llama retículo sarcoplásmico, y en muchas ocasiones encontramos sarcosomas, que vendrían siendo las mitocondrias. Algo importante también de establecer es que las células musculares son mucho más anchas y largas que las de otros tejidos, por eso a menudo se les llama fibras musculares, pero se diferencian de las de colágeno, que son del tejido conectivo, por ser entidades completamente vivas. ¿Y cómo podemos establecer que son entidades vivas? Ya que poseen un núcleo determinado y poseen organelos en particular. Ahora volvemos a otra cosa completamente importante, que sería que las células musculares contienen una gran cantidad de filamentos contráctiles que se encuentran alineados, que utilizan con el único objetivo de producir trabajo mecánico, como hemos dicho anteriormente. Este trabajo mecánico es lo que permite poder diferenciar los tipos de músculo, también sus características a nivel celular. Ahora, algo importante a establecer es que cuando nosotros hablamos de las células del tejido muscular y hablamos de que en su citoplasma se encuentran las miofibrillas, vamos a determinar, aparte de que contiene actina y miosina, que esto es lo fundamental para que ocurra como tal una estructura de movimiento, es decir, que hayan estructuras de movimiento en sí. Ahora pasamos directamente a la clasificación del tejido muscular. Cuando hablamos del tejido muscular, entonces pensamos directamente en sus fibras, pero también en una clasificación general que se ha establecido, como lo son el tejido muscular esquelético, muscular cardíaco y muscular liso. Ahora vamos a establecer unas características importantes de cada uno, que es, cuando hablamos de tejido muscular de fibra lisa, hablamos de músculo liso. Cuando hablamos de muscular de fibra estriada, vamos a hablar de esquelético y de cardíaco. Pero algo para tener en cuenta es que al momento de ver la clasificación siempre la vamos a encontrar como músculo liso, esquelético y cardíaco, aunque el esquelético y el cardíaco tengan fibras estriadas. Esto podemos establecer que en el muscular estriado las fibras exhiben estriaciones transversales,
que las podemos observar de manera visible con un microscopio electrónico. El otro músculo, en este caso sería el muscular liso, tiene células que no exhiben estriaciones transversales. Otra importancia, como les dije anteriormente, es su subclasificación del estriado en dos, que es el esquelético y el cardíaco como tal. Ahora hablamos directamente de la clasificación. Empezamos por el músculo liso. Este músculo liso se presenta en forma de haces o láminas de células que se encuentran de forma fusiforme y por ende alargadas. Al ser alargadas presentan finos extremos aguzados, es decir, agudos como tal. Las células musculares lisas también son llamadas fibras y estas a su vez carecen de un patrón estriado que se encuentra en los músculos cardíaco y esquelético. Otra cosa importante es que las células musculares lisas están interconectadas por uniones de hendidura, que son las uniones que son de comunicación especializadas entre las células. Las pequeñas moléculas o iones pueden pasar de una célula a otra a través de estas uniones y proveer vínculos de comunicación que regulan la contracción de la lámina completa del músculo liso. Ahora hablemos directamente de lo que son las contracciones de actina y miosina que contienen el músculo liso. Algo importante a establecer es que el citoplasma del músculo liso se tiñe de manera bastante uniforme en lo que son coloreadas con hematoxilina y eosina, viendo los núcleos en el músculo liso ubicados en el centro de la célula y con frecuencia tienen un aspecto de tirabuzón en el corte longitudinal. Esta característica se da debido a la contracción de las células durante la fijación y suele ser útil para poder diferenciar las células musculares lisas de los fibroblastos en los cortes histológicos que se llevan a cabo. Ahora, cuando se observa una célula no contraída, el núcleo aparece como una estructura alargada con bordes romos, ubicado en el centro del eje celular. Cuando el núcleo queda incluido en un corte transversal de una fibra muscular lisa, aparece como una silueta redondeada o circular sin importar que la célula esté contraída o relajada. Ahora podemos determinar otras características del músculo liso. Cuando relacionamos músculo liso pensamos directamente en la fibra lisa. Entonces pensamos además de esto de que podemos tener la particularidad de observar que tiene una forma de uso y por ende no tiene estriaciones. Otra parte importante es que las células que lo forman tienen un solo núcleo que se encuentra situado en el centro. Además, volvemos a repetir, no presentan estriaciones y su contracción es lenta e involuntaria. Además, podemos encontrarla fácilmente en el tubo digestivo, específicamente en vísceras huecas, en los vasos sanguíneos, prácticamente en sus paredes, en el útero, en vías urinarias y vías respiratorias. Como podemos observar en la imagen, vemos los fascículos en corte longitudinal. Además de esto, vemos el tejido conectivo denso y regular. Este tejido conectivo siempre va a acompañar a los fascículos. Esto es muy importante establecerlo. Además observamos ciertos fascículos en corte transversal, esto dependiendo de la placa que estamos viendo, que en este caso es del intestino delgado corte longitudinal. En la otra imagen vemos células musculares lisas formando como tal el fascículo y vemos obviamente el tejido conectivo denso y regular. Podemos observar los núcleos y podemos observar como tal las fibras llevando un orden determinado. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta en lo que son las placas. Ahora, en este caso, en la imagen podemos observar lo mismo pero en una fotografía. Observamos a simple vista lo que son los núcleos de las fibras musculares, establecemos lo que son los fascículos y por ende las fibras que en este caso vienen siendo lisas. Tenemos en cuenta de nuevo que vemos que tienen un solo núcleo cada fibra. El corte que observamos es de tipo longitudinal. Observamos de nuevo los núcleos y las fibras. En este caso observamos una fibra que tiene varias ramificaciones. Ahora seguimos. En este caso observamos lo que es el músculo liso en un corte transversal. Allí podemos observar cómo se presenta un aglomerado de estructuras circulares o poligonales que pueden ocasionalmente presentar un núcleo central. Esto es muy importante al momento de observar el corte transversal. Ahora pasamos directamente a lo que es el músculo esquelético. Cuando hablamos del músculo esquelético tenemos en cuenta principalmente que tiene fibras blancas.
Estas fibras blancas son aquellas que se van contrayendo con rapidez, pero se fatigan con mucha facilidad. Observamos también fibras rojas que se contraen de manera más lenta y no se fatigan con facilidad. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos definir que las características de las fibras intermedias se encuentran a mitad de camino entre las de las fibras blancas y las fibras rojas. Esto es muy importante ya que estas también se encuentran allí. Ahora, otra cosa importante en cuanto al músculo esquelético es que una célula del músculo esquelético es un sinsitio multinucleado, lo que podemos determinar también que en este músculo cada célula muscular también puede ser llamada fibra muscular. Cada fibra muscular es en realidad un sinsitio multinucleado. En este caso es multinucleado porque estamos hablando de fibras estriadas. Una fibra muscular se forma durante el desarrollo por la fusión de pequeñas células musculares que son individuales. Al ser individuales también reciben el nombre de mioblastos. Otra cosa importante es que el músculo esquelético consiste en fibras musculares estriadas que se mantienen juntas por el tejido conectivo. Ahora, este tejido conectivo que rodea tanto a las fibras musculares individuales como a los haces de fibras musculares es imprescindible para que ocurra la transducción de fuerza. Ahora, en el extremo del músculo hablamos siempre de que el tejido conectivo continúa en la forma de tendón o de alguna estructura de fibra de colágeno que sirve para fijarlos, por lo general, a los huesos. En el tejido conectivo hay gran abundancia de vasos sanguíneos y nervios. Ahora, otra característica de lo que es los núcleos de la fibra muscular esquelética es que se encuentran ubicados en el citoplasma justo debajo de la membrana plasmática que podemos llamar sarcolema, que está compuesta a su vez por la membrana plasmática de la célula muscular, su lámina externa y la lámina reticular que la rodea. Bueno, como observamos en esta imagen podemos ver fácilmente lo que es los núcleos de las fibras musculares, que serían estos de acá. También podemos observar a su vez los núcleos en esta zona. Podemos encontrar las fibras musculares. En esta zona observamos a mayor aumento lo que es el núcleo de las fibras musculares, teniendo en cuenta que es una fibra estriada y que es multinucleada o polinucleada. Y este que observamos es un corte longitudinal. Bueno, en este caso observamos lo que es el músculo esquelético de la lengua. Podemos ver los núcleos que se encuentran de manera periférica. Los observamos que son de gran abundancia, es decir, multinucleados, y encontramos fácilmente las fibras del músculo esquelético. También debemos recordar que pueden ser llamadas miocitos. Ahora, algo importante cuando hablamos de músculo esquelético es que se caracteriza por la rapidez de contracción. Es decir, las fibras musculares tienen esta característica de rapidez de contracción, velocidad enzimática y actividad metabólica, lo que lleva a que puedan ser clasificadas en base a su rapidez y velocidad, además de la reacción de la ATPasa y el perfil metabólico. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos establecer que la rapidez de contracción determina la celeridad con la que la fibra puede contraerse y por ende relajarse. Bueno, siguiendo con la observación de placas, en este caso vamos a ver el músculo estriado esquelético. Tal cual como lo vemos en placa, vemos directamente lo que es fascículo en la lámina A y otro fascículo. También observamos lo que son los núcleos, también observamos la coloración de las bandas, es decir, encontramos las rojas, las blancas y visiblemente encontramos las intermedias. También podemos observar fácilmente sus estriaciones y podemos observar el tejido conectivo. Ahora, observando el corte transversal de la imagen B, podemos establecer lo que es el endomisio, podemos establecer los núcleos que se observan fácilmente y podemos establecer la fibra. Esto es muy importante ya que establecemos directamente el tipo de corte como se observa, siempre determinando en este caso que vamos a encontrar un aglomerado de estructuras celulares y vamos a encontrar el núcleo cercano a su membrana. Otra característica fácilmente observable allí, la coloración de las bandas. Esta se da por pigmentos y por ende por mioglobina. Además podemos observar lo que es los núcleos. Y generalmente cuando observamos en el corte longitudinal podemos observar las fibras alargadas, mientras que en el corte transversal observamos de manera circular la fibra.
por lo general, o puede tender a ser fusiforme. Ahora pasamos directamente a la organización del músculo esquelético. En este caso, cuando hablamos de su organización, vamos a hablar directamente de algo muy importante, que sería el endomicio, perimicio y epimicio. Teniendo en cuenta esto, vamos a establecer que el tejido conectivo está asociado con músculo y este se designa de acuerdo con la relación con las fibras musculares. Cuando hablamos de epimicio, hablamos directamente de una vaina de tejido conectivo denso que rodea todo el conjunto de fascículos que constituyen el músculo. Los principales componentes de la irrigación y la inervación del músculo penetran el epimicio como tal. Ahora podemos observar lo que es el perimicio. Esta viene siendo una capa de tejido conectivo que es más gruesa, que va rodeando un grupo de fibras para formar un haz o un fascículo. Los fascículos son unidades que son completamente funcionales de fibras musculares que tienden a trabajar en conjunto para realizar una función específica. Ahora, algo importante a establecer es que el perimicio presenta vasos sanguíneos grandes y nervios. Ahora hablaríamos de lo que es el endomicio. El endomicio rodea a cada célula muscular. Es una delicada capa de fibras reticulares que rodea inmediatamente las fibras musculares de forma individual. En el endomicio solo se encuentran vasos sanguíneos de pequeño calibre y ramificaciones nerviosas que son muy finas. Además, transcurren en forma paralela a las fibras musculares. Luego observamos el perimicio que rodea a cada fascículo. Luego podemos observar, entonces, estableciendo primero que el fascículo es la concentración de varias fibras musculares o miocitos, vemos lo que es el endomicio. Ese endomicio rodea a cada célula muscular. Entonces, las células musculares también son llamadas miocitos. Luego podemos observar directamente la estructura de la fibra. En este caso hablamos de una fibra o célula muscular única. Luego podemos ver lo que es el sarcolema, que sería la membrana plasmática de la célula muscular como tal. Luego encontramos lo que es el núcleo y luego encontramos lo que son los filamentos de actina-miosina, es decir, las miofibrillas que están conformadas por los miofilamentos. Bueno, siguiendo con esto podemos observar lo que es la organización general del músculo de nuevo, pero en este caso vemos es fotomicrografías en la imagen A, siendo de un músculo semitendinoso bovino, es decir, de un mamífero. Bueno, por ende observamos una delicada estructura en forma de panal de abejas del endomicio alrededor de las células musculares individuales. También podemos observar la imagen B. Esta es una representación esquemática donde se puede observar la organización general y por ende la relación con el tejido conectivo del músculo esquelético. También se puede observar el endomicio que rodea las células musculares individuales, es decir, las fibras, el perimicio que rodea cada uno de los fascículos musculares y el epimicio que rodea el músculo completo. Ahora pasaríamos al sistema sensorial del músculo esquelético. Algo importante a tener en cuenta es que los usos musculares tienen la característica de vigilar la alteración de la longitud del músculo y por ende el índice de alteración, lo que va directamente relacionado con que el organismo es capaz de controlar la actividad muscular con el fin de evitar posteriores daños a los músculos o a los tendones. Entonces, si hablamos de órganos sensoriales, vamos a pensar directamente en que la información que es recibida o adquirida por los órganos sensoriales llega a la médula espinal, que se encuentra encargada de procesarla. Luego la información es transmitida al cerebelo para su procesamiento inconsciente y a la corteza cerebral, en la que puede alcanzar niveles conscientes para que el sujeto perciba la posición de sus músculos. Algo característico en este caso del sistema sensorial es que el órgano tendinoso de Golgi controla las fuerzas de tensión y la velocidad de desarrollo de las mismas en un tendón a medida que se acorta el músculo. Bueno, aquí fácilmente podemos observar lo que es el músculo estriado. En este caso vemos un corte longitudinal, podemos observar lo que son los núcleos, podemos observar la coloración de las bandas, unas blancas, unas rojas y unas intermedias. También podemos observar un corte transversal en el que podemos observar los núcleos
y podemos observar sin pérdida lo que es el endomisio. Ahora pasaríamos directamente a lo que es las características del músculo cardíaco. Una característica específica de este músculo es la presencia de unas líneas importantes que se encuentran de manera transversal y que son intensamente coloreables, que tienden a aparecer a intervalos regulares. Estas pueden ser llamadas o son llamadas discos intercalares. Estos discos presentan complejos de unión que se encuentran en la interfase de células musculares adyacentes. También pueden ser determinadas como uniones que aparecen como líneas rectas o muestran un aspecto de escalera. Otra característica de lo que es el músculo cardíaco es que sus células son plurinucleadas, ya que estaríamos hablando de unas fibras estriadas y por ende presentan estriaciones longitudinales y transversales imperfectas. El núcleo tiende a estar de forma o en posición central. Tiene aspecto estriado por la estructura de sus células y algo importante a establecer es que su contracción es rápida e involuntaria. Y una característica general es que forma la mayor parte del corazón de los vertebrados. Ahora también podemos determinar que el músculo cardíaco tiene los mismos tipos y la misma organización de los filamentos contráctiles que el músculo esquelético, ya que ambos vienen siendo músculos estriados. Las células musculares cardíacas y las fibras que forman exhiben estriaciones transversales, como dijimos anteriormente. Además, las fibras musculares cardíacas exhiben bandas cruzadas bien teñidas, lo que hablábamos de los discos intercalares, que van atravesando las fibras de modo lineal o con recurrencia de una manera que recuerda las contrahuellas en una escalera. También podemos determinar que la ubicación central del núcleo en las células musculares cardíacas es una característica que permite ayudar a distinguirlas de las fibras musculares esqueléticas multinucleadas, cuyos núcleos son subsarcolémicos. Otra característica importante es que observando en el microscopio electrónico de transmisión se puede observar o se puede revelar que las miofibrillas del músculo cardíaco se separan para rodear el núcleo, lo que permite delimitar una región en donde se concentran los orgánulos celulares. En esa región tendemos a observar lo que son mitocondrias abundantes, un aparato de Golgi, gránulos de pigmento lipofucsina y glucógeno. Ahora, cuando observamos lo que es la histología del músculo cardíaco, como podemos ver en la imagen, podemos establecer a simple vista lo que son los discos intercalares, que serían estos que podemos observar. Ahora, otra característica es que vamos a observar tejido conectivo. Y si vemos bien la imagen, encontramos lo que son unas flechas. Estas flechas indican unas fibras ramificadas como tal. También podemos observar lo que son vénula y arteriola, además del tejido conectivo. Este tejido conectivo se da porque tienen propiedades tintoriales distintas y no están ubicadas en la misma posición con respecto a las de las células musculares. También podemos establecer los núcleos que ocupan una posición central que se encuentran rodeados por las miofibrillas. Podemos observar la región central de la célula sin núcleos y carente de miofibrillas. Nuestras áreas del citoplasma perinuclear, que son similares a las señaladas en la figura. En este caso podemos observar un corte longitudinal de lo que es el músculo cardíaco, donde podemos determinar muy bien la característica como tal, discos intercalares. También podemos observar lo que son los núcleos bien definidos y podemos ver lo que son las estriaciones o fibras estriadas. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta para poder diferenciar lo que es el músculo liso del músculo estriado. Y en este caso en particular del músculo cardíaco. Bueno, cuando nosotros hablamos directamente de los discos intercalares, debemos pensar en que se encuentran en ellos tres tipos de contactos. Encontramos una zona de adhesión, esta tiende a representar la principal especialización de la membrana y de la parte transversal del disco, lo que permite establecer un objetivo como lo es fijar los filamentos de actina de los sarcómeros terminales. También hablaríamos de lo que es un desmosoma, que son aquellos que permiten unir fibras musculares cardíacas, lo que impide que se puedan separar por la actividad contráctil que se lleva a cabo de forma constante del corazón. También encontramos unas uniones tipo
tipo GAP, que son responsables de la continuidad iónica entre las células musculares que se encuentran próximas. Algo importante de todos estos componentes es que permiten llevar a cabo lo que es las uniones y el modelo como tal del músculo cardíaco, en especial las estriaciones. Recapitulando, podemos decir que la zona de adhesión también puede ser llamada una fascia adherens o unión de adherencia, y que podemos observarla con tinciones de hematoxilina eosina. Podemos concluir también que lo que es el desmosoma, además de permitir la unión y ayudar a evitar que las células se separen, refuerza la unión de adherencia y se encuentra tanto en el componente transversal como en el lateral de los discos intercalares. Observando lo que es la imagen, podemos establecer primero que todo el endomisio. Luego podemos observar fácilmente las siluetas celulares de forma más compleja. Luego podemos observar lo que es endomisio también. Seguimos con los núcleos de las células musculares de los miocitos. Observamos lo que son vasos sanguíneos. En el aumento de la imagen podemos ver bien definido lo que es el núcleo en la fibra. Para tener en cuenta importante, en este corte lo vemos de manera transversal el músculo cardíaco. Ahora, para terminar, hablaríamos de lo que es las fibras de Purkinje. Ahora, teniendo en cuenta que las células musculares cardíacas poseen la capacidad de contraerse rítmicamente de manera espontánea, debemos establecer que la contracción o el latido del corazón es regulado o puede ser coordinado por células musculares cardíacas que se encuentran modificadas o especializadas, que se encuentran en los nódulos y haces musculares. El latido del corazón se inicia en el nodo sinoatrial, el cual consiste en un grupo de células musculares que son cardíacas especializadas que se encuentran situadas a la altura de la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho. El impulso se propaga o se envía desde el nódulo a lo largo de las fibras musculares cardíacas de los atrios. Posteriormente, el impulso es recibido en el nódulo atrioventricular, que está ubicado en el tabique interno o medio del ventrículo derecho contiguo a la válvula tricúspide. Después de esto podemos establecer que las células musculares cardíacas especializadas tienden a conducir los impulsos desde el nódulo atrioventricular a lo largo del tabique interventricular hacia las paredes ventriculares. Dentro del tabique interventricular, las células especializadas se agrupan en un fascicle que viene siendo el haz atrioventricular, o también puede ser llamado haz de His. Este haz, a su vez, puede dividirse en dos ramas principales, que es una rama izquierda y una derecha. La rama izquierda se dirige hacia el ventrículo izquierdo y la rama derecha hacia el ventrículo derecho. Por ende, las fibras de conducción que son especializadas permiten la transmisión del impulso unas 4 veces más rápidamente que las fibras musculares cardíacas y por ende son las responsables de la distribución final del estímulo eléctrico al miocardio. Si bien el nódulo sinoatrial exhibe un ritmo inherente o constante propio, modulado por el sistema nervioso autónomo. Algo importante a establecer es que la frecuencia del latido cardíaco puede disminuir por la acción de las fibras parasimpáticas del nervio vago o incrementarse por las fibras de los ganglios simpáticos. Entonces, al establecer todo este sistema de conducción, pensar en las células de conducción que son especializadas dentro de los ventrículos, que vienen siendo las fibras de Purkinje. De allí su importancia. Las células que constituyen estas fibras difieren de las células musculares cardíacas en que suelen ser más grandes y tienen sus miofibrillas ubicadas en su mayor parte en la periferia de la célula. Los núcleos de estas fibras también son más grandes. El citoplasma se encuentra ubicado entre el núcleo y las miofibrillas periféricas, tiende a teñirse muy poco, lo que resulta siendo un reflejo de la gran cantidad de glucógeno presente en esta región de la célula. Ahora podemos hablar directamente de la imagen. En esta imagen, que viene siendo una fotomicrografía, podemos observar el área en el rectángulo de orientación. Allí podemos observar fácilmente lo que son las capas. Podemos establecer lo que es
es el endotelio, podemos determinar lo que es la capa subendotelial del tejido conectivo, podemos determinar las fibras de Purkinje y podemos ver fácilmente lo que es la capa subendocardial del endocardio. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. También podemos observar lo que es el endocardio y por ende fácilmente tejido conectivo denso y regular, además del miocardio como tal. Ahora vamos a desglosarla poco a poco. Cuando hablamos de lo que es el endocardio, vamos a establecer que ocupa las 3/4 partes superiores de esta fotomicrografía. Además, vamos a hablar de que está compuesto por el endotelio. También vamos a establecer que tapiza el ventrículo, pero es apenas detectable en esta imagen. Ahora, debajo del endotelio está la capa subendotelial de tejido conectivo denso, en el que se encuentran fibras elásticas, así como algunas células que son musculares lisas. Ahora, la capa más profunda contiene haces de fibras de Purkinje, que son estas, y se encuentran determinadas como PF en la imagen. También estos haces pueden ser llamados haz de His. Lo importante es que transcurren a lo largo de la pared del ventrículo. Ahora, la parte más profunda de la capa subendotelial está compuesta por tejido conectivo que se encuentra dispuesto más irregularmente, con vasos sanguíneos que permiten una posterior irrigación y adipocitos ocasionales que permiten un colchón o amortiguación, que separa las fibras de Purkinje del miocardio en la parte inferior de la imagen. Es importante establecer cuánto más oscura es la tinción o coloración de las fibras musculares cardíacas en comparación con las de las fibras de Purkinje. No siendo más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.